En pleno arranque de esta Leagues Cup y en la finalización de un muy buen verano de fútbol internacional, me da mucho gusto recibir en el estudio a Hugo Salcedo. ¿Cómo andas, Hugo? Muy bien, Aldo. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. ¿Coincides en lo padre que ha estado el verano futbolero? Sí. ¿Lo has disfrutado? Muchísimo, muchísimo. La verdad es que me siento en ese sentido y hablando en cuestión laboral muy afortunado porque fueron 5 finales europeas. O sea, hablando desde la Champions, Conference, Europa, Mundial de Clubes y Nations, y de las 5 me tocaron 4. Ok. Hice 4 de las 5, entonces laboralmente me fue en el verano de manera espectacular. ¿Cuáles fueron las 4 que tuviste el honor de comentar y cuál quedó pendiente? Solamente Nations, el partido, la final de Portugal, esa no estuve. Después estuve en Champions, en Europa, en Conference y en Mundial de Clubes. Para una o para otra plataforma, para uno o para otro país, pero estuve en esas 4. ¿Cuál es la que disfrutaste más de las 4 y por qué? Ay, qué buena pregunta. No sé, yo creo que el Mundial de Clubes nos sorprendió a todos. Mucho. Yo creo que me quedo con el Mundial de Clubes porque al final de la Champions sabemos qué esperar, de la Conference, de la Europa, pues son torneos que ya vienen de hace tiempo y que más o menos sabemos cuáles son las características. Pero el Mundial de Clubes, esta gran experiencia, creo que desde la primera semana nos encantó, sabíamos que era un torneo que llegó para quedarse y después ya el desarrollo, lo sorpresivo que fue, bueno, por lo menos para mí, creo que para ti no fue tan sorpresivo que ganara el Chelsea, hasta eso, pues le puso un toque muy, muy especial, entonces yo creo que me quedaría con el Mundial de Clubes como experiencia, no solamente la final, sino todo el torneo estuvo, la verdad, muy, muy chingón. Aquí en la casa nos gusta mucho la lucha libre y en la lucha libre existe este término que se llama Dream Matches, ¿no? O sea, las peleas soñadas. Sí. Que pasan años y años los aficionados y los comentaristas soñando con la posibilidad de que un día alguno se enfrente contra alguno. Pero como no pertenecen ni siquiera al mismo país, ni a la misma compañía, ni a la misma federación, y defienden intereses diferentes, pues se queda como una pelea de ensueño. Y de alguna u otra manera yo creo que este Mundial de Clubes era como un sueño para todos los futboleros. Y siempre durante tantos años, yo creo que inclusive antes de que se hiciera aquel primer intento de Mundial de Clubes en Brasil, que fue también muy espectacular, soñábamos con la posibilidad de un Mundial de Clubes en forma y yo creo que ya lo tenemos. Esto llegó para quedarse. Con detalles que seguramente podrían mejorar, porque nos hubiera encantado que en esta primera edición estuviera el Barcelona como campeón de España, que estuviera, porque acababan de ser campeones, que estuviera el Napoli como campeón de Italia, el Liverpool como campeón de la Premier, hubo representantes de esas ligas, pero si se hubiera tenido esa inmediatez de contar, por ejemplo, con estos 3 equipos, pues el torneo hubiera sido todavía mejor. ¿Tú crees que deberían de acortar el margen de los 4 años entonces? ¿O qué mejorarías? ¿Cómo incluirías a estos equipos importantes de buen momento que se han ido quedando fuera? En el caso, por ejemplo, de la UEFA, van a tomar 4 años para que a partir de eso los equipos que estén en el 2029 puedan tener la posibilidad de estar en ese mundial. A lo mejor recortarlo para que los vigentes campeones, porque se terminan los torneos en Europa, y que esos equipos luego se puedan incluir en el Mundial de Clubes. Yo nada más esa modificación tal vez le haría. ¿Ves que hacia dónde crees que vaya a trascender o a dónde crees que se está moviendo todo este tema del desgaste de los futbolistas y de la calendarización? Porque encuentro aquí lógicas que se topan, pero que las dos son buenas y muy válidas. Por una parte entiendo esta explotación de cualquier profesional y más cuando se trata de un tema físico. Por otra parte, también entiendo las necesidades de una gran industria de seguir generando esta clase de eventos para poder hacerlo más redituable económicamente hablando y al final de cuentas, pues seguir pagando los grandes sueldos de los jugadores. ¿A qué nos está llevando esto? ¿A una especie de sindicato? ¿A que los jugadores por primera vez en una especie de unión global se puedan sentar ante la FIFA, la CONCACAF, la UEFA, la Confederación Asiática y puedan llegar a un acuerdo con esto? Porque de repente ves como esfuerzos o declaraciones, pero es también bastante, al menos no deja de ser sorprendente para mí, Hugo,
que después de tanto tiempo no se haya podido lograr una verdadera unión o una especie de sindicato entre jugadores que pueda tener una representación correcta, tanto de jugadores, exjugadores y abogados, que puedan sentarse entonces a platicar con los grandes organismos y negociar todo esto que hoy intentan negociar a través de tuitazos, comunicados o declaraciones banqueteras. Sí, yo creo que esta es la gran justificación, este es el gran pretexto para que finalmente se consume eso. Porque evidentemente estamos llegando a un punto en donde físicamente los jugadores están sobrepasados, o sea, claramente sobrepasados. Y seguramente te habrá pasado en alguna transmisión hacer un señalamiento de alguna modificación. Ha pasado mucho en el tiempo reciente. Un jugador que está actuando bien, un jugador que en cancha está bien y que es reemplazado. Y obviamente el comentario es, no, ¿por qué lo sacas? Está jugando bien. Ahora creo que vamos a llegar al punto, estoy casi convencido que vamos a llegar al punto de lo que sucede, por ejemplo, en el béisbol, que de antemano ya les dicen cuánto tiempo van a estar jugando y que a los jugadores también les van a decir, ¿sabes qué? 60 minutos, 60 minutos y no das más porque está propenso a que llegue una lesión muscular y esto me parece que es el motivo, el pretexto perfecto para que finalmente llegue esa unión. Hace poquito leía una declaración de uno de los directivos y además que en su etapa de jugador fue legendario como Karl-Heinz Rummenigge, que hablaba precisamente acerca de ello. Necesitamos las dos partes porque él decía, por un lado los jugadores quieren ganar más y más y más y más y está bien, es muy válido. Y por otro nosotros, los directivos, nos encargamos de ver de qué manera ganamos más para darles más porque lo están exigiendo. Entonces, ahorita, y él como balanceando, está diciendo, yo entiendo a los jugadores, que los jugadores nos entiendan a nosotros, necesitamos reunirnos y llegar a un acuerdo. O ganan menos o entonces no se quejen. Entonces me parece que no falta mucho para que llegue finalmente ese acuerdo y ese acuerdo pues evidentemente se va a dar con los capos que representan al fútbol a nivel directivo y los capos que representan al fútbol a nivel de jugadores. Estoy seguro que algo se tiene que hacer porque pues ya en algunos casos hemos visto jugadores y el Mundial de Clubes por ejemplo también fue una buena oportunidad para ver eso. Jugadores que físicamente ya no daban, o sea, jugaban porque era un Mundial de Clubes y porque tenían que estar. Y desafortunadamente esto pasa en grandes eventos. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en finales de Champions donde los jugadores de verdad ya no pueden. En Eurocopas, los mundiales de fútbol. Yo recuerdo a Cristiano Ronaldo en el 2010. No se me olvida estar viendo porque me tocó estar en cancha en varios de los partidos de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo estaba porque se trataba de un mundial y porque era la gran oportunidad de exhibirse al mundo, pero no estaba físicamente ni cerca. O sea, lo jugó prácticamente ya sobre la etapa final de una temporada que había sido desgastante. Recuerdo a Wayne Rooney en el 2004 en la Eurocopa también, y tuvo una buena Eurocopa, pero son jugadores que obviamente las superestrellas cuando llegan ya al final de la temporada, porque esos torneos se presentan a final de temporada, llegan exhaustos, llegan fundidos y no podemos ver el mejor de los espectáculos. Entonces yo sí creo que en algún momento algo se va a tener que hacer. Y me gusta mucho este ángulo que le das a las dosificaciones estilo de otro deporte. Qué buen ejemplo pones con los pitchers, sobre todo en el béisbol, en la cual las diferentes métricas ya te dan el número de pichadas para la cual está capacitado físicamente. Y hemos tenido casos en donde pitchers llevan juegos perfectos o juegos sin hit ni carrera y el libro de la nueva inteligencia dice que hay que sacarlo después de la pichada 80 y se va. Así está en puerta de un juego perfecto, un juego sin hit ni carrera o tenga dominado al equipo contrario. Y sí es algo muy frustrante como aficionado. Sí, totalmente. Es muy frustrante. Como también es frustrante ese ejemplo que colocaste. En el básquetbol es muy frustrante cuando sientan a los jugadores. Cuando personas de todo el mundo hacen el viaje o hacen el gasto esperando ver a LeBron James y resulta que ese día a LeBron le tocó dosificación. Y es increíble, pero bueno, sí creo que nos estamos acercando a ese punto ya en el fútbol soccer. Si no tienes un futbolista al 100%, y estamos en la antesala de un juego importante, un juego definitorio, semifinal, cuartos de final, final, una eliminación directa. ¿Eres de los que piensa que me dé los 60, 70 minutos al principio y luego nos arreglamos? ¿O que me dé los 60, 70 minutos metiéndolo en el segundo tiempo e inclusive proyectando la posibilidad de un tiempo extra? Son muchas las variables, son muchas las alternativas, pero mi primer pensamiento es, yo lo quiero desde el principio.
Porque después puede llegar a ser complicado que se meta aún incluso las superestrellas, los más experimentados, que se metan al ritmo de un partido que no sabemos cómo va a estar. Es para mí benéfico, favorable, que este jugador, aunque no sabemos que no va a terminar el partido, que lo inicie. Que se meta en el ritmo del partido desde el principio del mismo y después que llegue hasta donde tenga que llegar a meterlo, no sé, a lo mejor al minuto 60 con la alternativa, con la posibilidad de llegar a tiempo extra y que me juegue esos minutos, pero como yo no sé qué tipo de partido voy a tener, qué tipo de ritmo de compromiso va a haber, si se va a poder involucrar o no, yo preferiría tenerlo desde el principio. Yo también preferiría tenerlo desde el principio porque creo que un error muchas veces de los técnicos es dar por un hecho escenarios. Sí. Empiezas ya en tu mente a dar por hecho escenarios que, bien lo dices, Hugo, ni siquiera siendo el más favorito del mundo tienes una idea del escenario que se te va a presentar. Tienes que tener una apertura y realmente un equipo muy preparado para todos esos escenarios. Yo estoy seguro que el París no esperaba ese escenario arrancando la final de la Copa Mundial contra el Chelsea, ¿no? Sí. Que les hicieran la misma suya, que los fueran a presionar con todo. Y me recuerda un partido que creo que no se ha terminado por abordar tanto en la historia del fútbol mexicano. Se supone que por eso que estamos hablando, el Vasco Aguirre metió al Bofo y no a Cuauhtémoc, ¿no? Sí. Se supone que él quería en ese famoso partido contra Argentina un mediapunta, pero que estaba contemplando que el partido podía irse a un tiempo extra. Entonces él se imaginaba que el juego iba a llegar vivo al segundo tiempo y meto a Cuauhtémoc y me lo chingo. Bueno, la realidad es que pues, nos estaban metiendo el 2-0 desde el principio. Pero con algo que creo que recuerda poco el público. Y creo que recuerda poco el público que en ese 2010 nos robaron. Sí. Porque todo el mundo habla de robo con el de Robben. Y todos nos acordamos del de Robben. Pero probablemente ese fuera del lugar de Carlitos Tevez. Fue peor, ¿no? Es peor y más descarado. No, totalmente. Yo recuerdo estar, porque además, no sé si tú te acuerdas, si la gente se acuerda, que la repetición se logra ver. Una equivocación de la producción del estadio pone la repetición, los jugadores se dieron cuenta, lo cual hizo todavía más escandalosa la situación, los aficionados nos dimos cuenta ahí en el Soccer City y fue de escándalo. O sea, si pones en proporción los errores, si le podemos llamar error, esa jugada de Robben y de Rafa Márquez, por tratarse de Rafa Márquez, yo hubiera esperado que él lo encarara de una manera diferente. O sea, si hay un jugador al que yo le hubiera pedido un poquito más para encarar a Robben, conociendo a Robben, sabiendo lo que podía hacer Robben, era Rafa Márquez. Y al final hay un contacto que es absolutamente exagerado, como normalmente sucedía con Robben, pero hay un ligero contacto. Entonces ahí nos podemos meter incluso en la discusión de si ese contacto ya no es válido como para que se marque el penal. Ahora no, porque ahora sí ya dicen que el contacto, que la falta, que la sujeción tiene que ser lo suficientemente fuerte como para condicionar al jugador. En aquel entonces no, era contacto. Entonces, de esa jugada podríamos discutir mucho tiempo, de la otra no. Queda claro que un defensor de la talla de Márquez tendría que haber encarado mejor esa jugada. Para mí no mordió el anzuelo como un novato. Pero completamente. O sea, si uno hubiera esperado esa jugada, si uno hubiera visualizado esa jugada y te preguntan ¿a quién quieres como defensor que la encare? Pues a Márquez, con toda su experiencia y con todos sus recursos, que sea Márquez el que se vea mano a mano con Arjen Robben, porque seguramente lo va a manejar de buena forma. Pues desafortunadamente no fue así. Después, bueno, ya toda la polémica que acompañó esa jugada. La otra no es polémica, o sea, la palabra polémica no le acomoda a la otra jugada, o sea, fue una equivocación gravísima, un fuera de lugar de escándalo que no fue marcado y que empezó a encaminar esa eliminación de la selección de Argentina. Encarado otra vez ese partido con esos mismos protagonistas, la historia tal vez hubiera podido ser diferente, pero al final, mira, siempre con el fútbol mexicano pasa lo mismo. Los cambios que se hicieron, los cambios que no se hicieron, el arbitraje, circunstancias que van más allá de lo deportivo, pero siempre México se queda corto. Eso es una tristeza, esa es una realidad. O sea, podríamos poner cuántas cosas, cuántas justificaciones de los últimos mundiales y siempre hay una que nos deja afuera y al final para mí todo redunda en lo mismo, en la falta de calidad. Al final de cuentas todo se resume ahí. Para mí sí. Lo otro es una parafernalia que armamos entre nosotros como para divertirnos tal vez, claro, o para no querer ver la realidad total tal vez de nuestro fútbol. Sí. Pero estás de acuerdo, siempre es algo. Al menos desde donde yo me acuerdo en el 94 que por qué Mejía Barón no metió Hugo Sánchez, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Por qué no lo metió Hugo Sánchez y se queda como uno de los grandes hubieras en la historia del fútbol mexicano? En el 98 yo me acuerdo de la que no metió Luis Hernández. Es que Luis Hernández tenía el 2-0. Hermano, tengo escuchando eso toda la vida. O Raúl Rodrigo Lara jugando de defensa central, y no de mediocampista de contención. En el 2002 el cambio de Javier Aguirre. Era Estados Unidos, la teníamos, nos confiamos. ¿Por qué sacó a Ramoncito Morales? Siempre salgo, carajo. Sí, nos quedamos siempre cortos. En el 2006, ¿qué fue? Bueno, ahí sí fue la genialidad de Maxi, yo creo, ¿no? La genialidad de Maxi. Bueno, ahí yo siempre voy a poner sobre la mesa, digo, es algo intangible porque finalmente no estuvo ni cerca de concretarse, pero la ausencia de Cuauhtémoc Blanco, o sea, esa genialidad que te dio Maxi, ese golazo extraordinario que te dio Maxi, pues a lo mejor si lo hubiéramos tenido a Cuauhtémoc en la cancha, hubiera podido ser el Cuau. O sea, al final fue resuelta con una genialidad, con una situación que pasa en uno de no sé cuántos partidos y la resolvió en este caso con esa volea espectacular Maxi. Del otro lado, si hubiéramos tenido a Cuauhtémoc Blanco, con el buen desempeño colectivo que tenía ese equipo de la Volpe, que ya lo había exhibido desde las Confederaciones, pues desafortunadamente Cuauhtémoc no fue, y no fue por temas no deportivos, sino sabemos obviamente extradeportivos, y eso pues a mí me duele mucho. O sea, si no llamas a Cuauhtémoc porque Cuauhtémoc no está bien física, futbolísticamente, está bien, pero no lo llamaste por otras cuestiones y al final no sabemos, por eso decía que es intangible, si esa fue una de las circunstancias que te pudo haber encaminado a una clasificación y que al final no se dio. Sí, es uno de los grandes hubieras, y los hubieras tienen caminos fascinantes, porque teníamos un gran conjunto en ese 2006, probablemente el mejor conjunto que se ha logrado formar en una cancha de fútbol ya a la hora de ensamblar el juego. Sí. Y uno se pregunta, ¿qué si hubiera tenido esa dosis de calidad de un Cuauhtémoc Blanco? Y uno de los puntos que a mí me frustran y me llegaron a molestar en algún momento es que se hablaba de que tácticamente no cabía. Sí. O de que la idea de la Volpe no era para Cuauhtémoc Blanco, cuando claramente no era así. Y sabes que yo en ese momento, viviendo en mi tierra, en Monterrey, la Volpe, y eso es algo que se sabe, la Volpe intentó llevar a ese mundial a Walter Gaitán. Y eso me confirma a mí que esto no era un tema de que la Volpe no jugara con un enganche o que la Volpe no pudiera jugar con un 10. El mismo Ciña te hacía labores igual con un poco más de sacrificio, porque siempre fue un 10 de mucho sacrificio Antonio Naelson Ciña, pero claramente podía un enganche o un 10 jugar en esa selección de la Volpe. A mí me parece que lo que fue de alta influencia para que no lo llevaran a Cuauhtémoc fue lo que pasó en la Confederaciones un año antes. O sea, el hecho de que Cuauhtémoc haya pedido descanso y que esa selección con esos jugadores haya podido como alcanzar ese nivel de juego, creo que los hizo creer a ellos, un poco soberbiamente, incluido la Volpe, de que, hey, ¿sabes qué? No necesitamos al Cuau. Mejor ni lo traigas al Cuau. Sí. Agarraron mucho valor porque sí fue una muy buena Confederaciones. Totalmente, ¿no? Fue espectacular. Ahí también me tocó estar cerca de la selección mexicana y el reconocimiento, obviamente, de propios de los mexicanos y del resto de la prensa fue espectacular el rendimiento. Y sí, a mí me deja la misma sensación, que al final, desde ese rendimiento colectivo, intuyeron que a lo mejor no cabía, que se sentía mejor. No sé lo que haya pesado también el grupo, porque también se dice que el grupo, conformado por muchos de los jugadores de los equipos de Guadalajara, también fortalecieron para esa decisión. Y pues al final qué pena, ¿no? Porque yo siempre voy a señalar que ese partido fue diferenciado por una genialidad. Por la genialidad extraordinaria de Maxi, que a lo mejor hubiéramos podido tener del otro lado con Cuauhtémoc Blanco. No lo vamos a saber nunca. ¿Cuál es el partido que elegirías de la selección mexicana para mostrárselo al mundo? ¿Cuál crees que es el partido más significativo, más icónico, del cual nos tenemos que sentir más orgullosos de la selección nacional? Pues mira, hablando de los mundiales y de los mundiales recientes, obviamente aquel de Croacia, ese aguacero que cayó aquel día en Brasil, el partido contra Croacia fue impresionante, porque además ese equipo croata fue prácticamente la base de los que 4 años después llegaron a la final contra Francia. Prácticamente la base, y fue una exhibición espectacular. Fue un equipo con personalidad, con juego, con brillo, con calidad individual. Ese partido yo lo voy a recordar siempre, y de otro nivel y de otras características. Aunque nos dio un título,
y estableciendo que obviamente Brasil no venía con sus grandes estrellas, pero no dejaba de ser una final. Yo siempre me voy a acordar de la Confederaciones del 99. Para mí ese partido tiene un recuerdo extraordinario, porque pues, realmente México hasta antes de eso pues, no había ganado nada. Y sí, entiendo que Brasil no venía con sus grandes estrellas, pero no deja de ser Brasil en una final y ganarle en la cancha del Estadio Azteca. No sé cuántos años pasaron, pero sé que fueron muchísimos. Y ese partido seguía siendo el registro histórico de la televisión mexicana. O sea, nunca se había visto algo tanto, nada, una novela, cualquier cosa, cualquier evento deportivo, como esa final de 1999. Entonces, ese partido para mí también tiene un recuerdo muy grande, porque además pues me tocó en una edad en la que todavía lo viví más como aficionado, todavía ni siquiera estaba trabajando en la industria, lo viví como aficionado. Entonces esos recuerdos de aficionado se te quedan mucho. Después ya cuando está uno de este lado, pues también evidentemente que los recuerda, ya los analiza uno incluso de una manera diferente, pero yo hablaría de esos dos. Recuerdo mucho ese de Croacia, del Mundial, y recuerdo esa final del 99, esa no se me va a olvidar nunca, con el golazo precisamente de Cuauhtémoc Blanco. Ahora que hablábamos de la genialidad, ese de detalle. lo que pudo haber pesado, esa final fue resuelta desde la genialidad de Cuauhtémoc Blanco. Aquel Croacia, yo también es el partido que seleccionaría. Lo tengo inclusive rankeado por encima del partido contra Alemania. Ese era el otro que yo también estaba pensando ese. Pero el de Alemania fue un partido mucho más de contrarrestar, ¿no? Sí. Mucho más de en la tabla encontrar cómo hacerle daño a ese equipo que venía como campeón del mundo. Completamente. Y el de Croacia fue con una propuesta mucho más, como se le llama, al tú por tú. Lo dominaste, te hiciste dueño del partido. Y bien lo dices, le quitaste la pelota a un equipo que en medio campo tenía a Rakitic y a Modric, hermano. Ajá. Y por ahí seguramente andaba Perisic y Mandzukic. Y estamos hablando de una generación dorada de Croacia. Y que nos dimos cuenta lo que esa misma base, con otros más jóvenes, pudieron hacer los siguientes dos mundiales. Sí, sí, sí. O sea, digamos que la historia terminó haciendo todavía más grande ese partido de México ante la selección de Croacia. Y eso creo que está en otro nivel. Sí. Por eso también un poco el Piojo merecía repetir. Ya estaba repitiendo, pero bueno, al final de cuentas su temperamento lo terminó traicionando, como suele ser. Pero sí lo que hizo el Piojo en ese corto periodo del 14, sí lo acreditaba para seguir adelante. Pero sin duda. Y lo hubiéramos tenido otro mundial, esas condiciones, esas cuestiones extradeportivas al final le costaron su salida, que todos recuerdan cómo fue, pero yo estoy convencido de lo mismo, que hubiera tenido un segundo ciclo mundialista con toda la experiencia adquirida, aprendiendo seguramente de los errores y con la posibilidad de que finalmente a México le alcanzara para ese tan ansiado, tan soñado quinto partido. Pero ahí está otra vez, o sea, siempre recurrimos, siempre hay algo. Me hace recordar lo de Andrés Guardado en ese 2006. Qué historia tan fascinante ese Guardado, que no tengo el dato exactamente si debutó en un partido contra Tigres, pero sí estoy seguro que vi uno de sus primeros goles en primera división en un Atlas contra Tigres. Pues lo tengo así en la memoria. Y la Volpe pues tuvo una visión fascinante para ser de Andrés Guardado y convertirlo en alguien que despegó y ya no volvió a bajar. O sea, él salió muy rápido al protagonismo y ya no volvió a bajar. Su carrera fue ascendente totalmente hasta llegar a lo último. Siempre es padre el ver a estos jugadores jóvenes. Hoy tenemos a Morita de 16 años. Sí. Oye, ¿te puedo contar una anécdota? Por favor, mano, lo que quieras. Te voy a contar una anécdota ahora que decías de lo de Andrés Guardado y cuando debuta. Yo era reportero de Atlas. Si bien es cierto, estaba en Ciudad de México, pero teníamos la asignación de estar al pendiente de la información que se generaba en todos los equipos y tenemos que hacer incluso un reporte. Entonces, pues yo tenía contacto ahí con la gente de prensa, con algunos jugadores, en el momento en el que Andrés debuta y empiezo a tener contacto con él. O sea, contacto directo, que en aquel entonces era con teléfono de línea dura. O sea, no eran ni siquiera los celulares, era teléfono de línea dura y empieza a tener esta irrupción espectacular, Andrés, lo llaman a la selección y cuando lo llaman, yo no sé si él se acuerde, pero así sucedieron las cosas. Cuando lo llaman a la selección, yo abro la página de la federación, ahí está desplegada la convocatoria de la Volpe en su primer llamado de Andrés a la selección y entonces levanto el teléfono y le marco y le digo, Andrés, felicidades, la chingada, estás en la selección, ¿cómo sabes? Y le digo, pues lo estoy viendo en la página de la federación. Sí. ¿Estás seguro? Sí, la tengo enfrente. ¿Estás seguro? A ver, dime quiénes están. No, pues fulano, sultano, bla. ¿Y tú?
¿Estás seguro? Sí, cabrón, estoy seguro. Felicidades, cabrón. Tu primera convocatoria. Esa fue su primera convocatoria y esa fue la manera, insisto, no sé si él se acuerde, pero así pasaron las cosas en la que él se enteró de esa primera convocatoria. A lo mejor ya le habían anticipado, oye, porque si no mal recuerdo era un partido en Estados Unidos y obviamente tienen que tener listos papeles y todo esto para poder viajar a Estados Unidos, pero así fue como se enteró de la primera convocatoria. Y ese gol que tú dices, según yo, fue en el Volcán. ¿Correcto? Sí, en el Volcán. Ese día yo estaba haciendo, en aquella época, en Televisa Deportes, se hacían 3 en cancha. Así es. Uno atrás de una portería, otro atrás de otra portería y otro estaba en las bancas. Entonces a mí me toca estar detrás de esa portería y cuando cae ese gol, pues la gente seguramente lo sabe, soy aficionado al Atlas, le voy al Atlas. Cuando cae ese gol, pues se me fue y lo festejé. O sea, la toma ahí, se logra ver como atrás de esa portería, estoy yo haciéndole así festejando y de repente era, si no mal recuerdo, Valderas, Sidney Valderas. Sidney Valderas. Que voltea y se me queda viendo así de, este güey, ¿por qué lo festeja si está trabajando? Entonces, pues ya tuve que limitar mi festejo, pero esa imagen la vi hace no mucho tiempo de ese gol de Guardado y mi festejo ahí como pinche loco atrás de la portería. Bueno, pues todavía no nos conocíamos, pero estábamos compartiendo cancha en ese momento. Yo haciendo radio y por eso se me quedan. Tú sabes que cuando haces cancha hay momentos que se te quedan muy grabados totalmente. Y ese fue el ascenso de Guardado que empezó a marcar esos momentos. También creo que los goles que le hizo al América, los goles que le hizo a Memo Ochoa, ¿no? Sí, goles muy mediáticos, de inmediato lo pusieron en el mapa. Sí, su rendimiento, su carisma, sus goles, por supuesto. El mejor de esos goles, el que le hace de pierna izquierda y que la cuelga en el ángulo, en la portería del lado izquierdo del Estadio Jalisco, también me tocó verlo atrás de la portería. Eran momentos en donde me tocaron casi todos esos juegos y por eso en ese momento después, ya tal vez cuando se va a Europa ya no tuve la cercanía, ya no tuve el contacto, pero en ese momento tuve mucha cercanía, no solamente con Andrés, con todos los jugadores canteranos que salían del Atlas, porque me tocaba estar muy cerca de ellos desde antes de debutar y obviamente en el debut, o sea, Juan Pablo García, ¿te acuerdas del Loco? El Loquito García. El Loco García, por ahí tengo muchas playeras que me regaló él. ¿Quién más? El Negro Medina, Armando Navarrete, ¿quién más? Omar Flores, que ahora es casi un asistente institucional, que está cerca de todos los estrategas, el Tripa Pérez, de prácticamente todos esos jugadores de esa etapa, de los canteranos que debutan en primera división, estaba yo muy cerca y Andrés pues no fue la excepción. El Loquito y el Tripa con un talento especial, ¿no? Pero completamente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente. Y además, en el caso de Loco, con esa misma condición que señalaba de Andrés, que tenía carisma. Al aficionado se le hacía un cabrón muy carismático, que enganchaba de inmediato, luego, porque pues, se partía la madre en la cancha, porque tenía calidad y porque tenía carisma. O sea, en el caso de Loco García, eso fue lo que lo distinguió. Yo creo que su carrera debió haber sido mucho mejor porque tenía una calidad extraordinaria. Debió haber sido mucho mejor, pero sí, conectaba de inmediato con el aficionado. Sí, el Loquito tenía eso, tenía esos momentos. Sabía reconocer los momentos de brillantez en el terreno de juego. No sé al final de cuentas qué flujo, qué manejo le haya terminado por dar a su carrera, pero creo que hay varios cracks así muy mexicanos que nos quedamos con la sensación de que tendrían que haber hecho más. Osorno. Y a todos los niveles. El Dani Osorno. Uno también tiene la sensación de que esas cualidades en ese momento del fútbol tendría que haber explotado más. Sí, pero totalmente. Otro más que tenía una calidad sensacional. Yo recuerdo así de los primeros partidos que lo vi, más allá del Atlas, el Mundial Sub-20 del 99 en Nigeria. Ok. En donde estuvo Márquez, en donde claro. estuvo... ¿Quién más estaba? El Gonzo González, estaba Mario Méndez, estaba Cristian Martínez, en esa... Eran categoría 79, Carlos Adrián Morales, eran categoría 79 y algunos un poquito más chicos. Y ahí Osorno tuvo un nivel extraordinario, tenía una calidad sensacional. Y sí es otro más de esos jugadores que te queda la sensación, la clara sensación de este cabrón debió haber hecho mucho más. De entrada debió haber sido mundialista, porque ni siquiera jugó un mundial. Osorno nunca fue un mundial. Debió haber sido mundialista y debió haber hecho muchas más cosas. Pues seguramente el recuerdo a nivel de selección más importante fue la Confederaciones del 99, porque él ahí sí estuvo presente, pero después su carrera debió haber dado mucho más. Uno que era un crack y que afortunadamente llegó a tener un pico muy alto, llegó a encumbrar su carrera, llegó a ser campeón de México, el Pastor Lozano. Qué calidad tenía. Qué calidad del Pastor, hermano. Pero también te deja esa sensación. Totalmente. Muy buena carrera,
un crack el Pastor, pero igual te deja la sensación que tal vez con un poquito más de esfuerzo, con un poquito más de enfoque, con un poquito más de suerte, pudo haber hecho mucho más con ese talento, ¿no? Sí, pero completamente. Una guía, alguien que tal vez pudiera encaminar ese talento extraordinario, porque era eso. O sea, si hay un jugador de los jugadores en la historia del fútbol mexicano que dices talento, ¿cómo lo describo? Es talentoso. Es evidentemente el Pastor Lozano. Yo hablaría de Tomás Boy. Dicen, porque yo no lo vi, ahora te voy a decir el nombre. ¿Bustos, el de Cruz Azul? ¿O cuál? Bustos era muy habilidoso, era talentoso, era muy habilidoso. Yo he visto muchos videos de él y era un habilidoso extraordinario, un extremo por derecha que volaba. De hecho, cuando yo estuve en escuelita de Cruz Azul y en fuerzas básicas de Cruz Azul, y cuando yo llego a uno de los primeros equipos de escuelita de Cruz Azul, se llamaba Fernando Bustos. Yo no sabía a bien quién era. A partir de ese momento, estando en Cruz Azul y muy joven, 12, 13 años, empecé a investigar quién era. Ya después, estando en Televisa, vi videos y era... Y muchos seguramente, los más jóvenes sobre todo, estarán preguntándose, no nada más los más jóvenes, los que ya estamos algo veteranos también, tengo entendido que él fallece de una manera prematura, ¿no? Sí. Y eso Tanto es lo que... él como el Centavo Muciño Ok. son dos de los jugadores en la historia del fútbol mexicano que fallecen de manera prematura. Y pues evidentemente a partir de ello, Exacto. de lo que habían hecho, pues como que toman otra dimensión, ¿no? Como que su carrera se les da todavía más un realce de lo que había sucedido, pero sí son talentos extraordinarios. Y no es casualidad que tantos exjugadores tan buenos de ese tiempo te hablen de Fernando Bustos. Sí, y que te digan Bustos. ¿Sabes también Bustos. quién? Como que el mismo gremio sabe que está infravalorado. El mismo medio sabe que no le damos tanto el crédito para lo que jugó. Sí, pero completamente. Manuel Manso era el otro que te iba a decir. Ok. Manuel Manso, no hay tanto registro fílmico de Manuel Manso. Yo estuve buscando hace mucho tiempo como para ver el talento de Manuel Manso. A mí principalmente me lo dijo un papá. O sea, papá me dijo, Manuel Manso y Carlos Reynoso para mí son los mejores jugadores que yo vi. Y a partir de ello empecé a buscar de Manuel Manso. No hay tanto, pero cuando ya empiezas a consultarle a jugadores de esa época, al propio Reynoso y a muchos otros, de qué tan bueno era Manuel Manso, y todos te dicen que era un super mega crack, que también, por muchas situaciones que no eran estrictamente deportivas, sino extradeportivas, pues nos perdimos de un jugador que debió haber hecho todavía una mejor carrera. ¿Con cuál de todas las dinastías del fútbol mexicano te quedas, Hugo? Porque para robarte un cacho de la historia del fútbol mexicano necesitas ser un equipo de época. O mejor dicho, para ser un equipo de época necesitas robarte un pedazo del fútbol mexicano. Sí. Las Chivas de los 60s, luego parece un poco ahí Pumas con su transición, el Cruz Azul de los 70s, el América de los 80s, el Necaxa de los 90s, el Pachuca un poco, el Toluca un poco, el Tigres de Ricardo Ferretti, el Monterrey de Bucetich. ¿Cuál de todas estas dinastías o de todos estos equipos de época es tu favorito? Yo creo que me voy a quedar con el América de los 80s, porque me tocó verlo y vivirlo y disfrutarlo como aficionado al fútbol. No me hice, de hecho yo he comentado muchas veces que si me hubiera hecho aficionado a un equipo por lo que me tocó vivir como niño, debería de ser americanista, sin duda. O sea, ese América era espectacular, ese América de Vieira, ese América de Sague, de Toniño, de Edu, otro talentosísimo. Y después, obviamente, muchos otros jugadores, Carlos Hermosillo muy joven, lo que hizo Brailovsky en aquella final en Querétaro en 1985. Impresionante, un equipo que a mí hasta el día de hoy con el himno, o sea, lo sigo recordando cuando jugaba el América y sonaba el himno. Para mí ese himno también me quedó marcado. Yo no sé por qué no me hice americanista, de verdad. Yo era niño, amaba el fútbol, me encantaba el fútbol, veía todo el fútbol que podía consumir y me tocó esa época en donde el América dominaba. O sea, el América le ganaba a todos porque era mejor. No hay más, era mejor y por eso ganó 5 títulos en 10 años en esa década de los 80s. Entonces yo me quedaría con esa época y con ese equipo, el América de esa década de los 80s, como el que más me marcó, y también lo podría trasladar al futbolista que más me marcó, a la liga que más me marcó en esa infancia, y estamos hablando de Maradona. O sea, yo a Maradona, yo no me meto en la polémica de quién es mejor, porque pues eso es a gustos. O sea, tú vas a decir uno y van a decir otros, y de acuerdo incluso a la edad y a todo lo que puedan en ese sentido haber vivido. Yo no me meto en la polémica de quién es el mejor de la historia, yo solamente señalo quién es mi favorito en la historia. Okay. Y mi favorito en la historia es Maradona, porque precisamente en esa infancia
y era hasta aspiracional. O sea, yo soñaba con ser jugador profesional y veía a Maradona y veía su jueguito con la pelota y lo intentaba 1000 veces para tratar de hacer exactamente lo mismo. Era absolutamente aspiracional lo que a mí me tocó vivir con Maradona. Después, lo de Messi es extraordinario, lo de Cristiano y lo del que ustedes me digan, ninguno de ellos, en mi gusto personal, va a estar cerca de lo que viví con Maradona y es exactamente lo mismo que viví con ese América de los 80. Pero te lo explicas por la coincidencia de haber vivido en plenitud de esa época de Maradona, o hay algo más en su personalidad y en su juego que es lo que te hace cantarte por Diego? Pues es el cúmulo de las circunstancias en cancha, de la personalidad en cancha, porque después, pues en su vida pasaron muchas cosas que de ninguna forma podría ni validar, ni estar de acuerdo, ni mucho menos. Pero lo que hacía en la cancha, sí. ¿qué para ti lo hace mejor o más mágico que lo que hace un Messi, que lo que hace un Ronaldo, que lo que hizo un Pelé antes? ¿Cuáles son los distintivos de Maradona? Una, la personalidad que tenía, es así, creo que está muy por encima de varios de los que mencionaste, muy por encima, o sea, era el líder más importante que podía tener un equipo o una selección de fútbol. Tenerlo a Maradona por ese liderazgo, por lo que representaba, por lo que significaba también en los adversarios, que obviamente también pasa con Cristiano y pasa con Messi y pasa con esas grandes figuras. Los adversarios, desde luego que advierten la presencia de este jugador, de esta gran superestrella, y es diferente si está o si no está. La personalidad de Maradona en la cancha, o sea, haber llevado a un equipo que de otra manera, la selección de Argentina del 86, que tenía obviamente buenos jugadores, pero esa selección de Argentina, yo creo que sin Maradona, se pudo haber quedado en fase de grupos, de verdad. Con el mayor de los respetos para Burruchaga, para Valdano, y muchos de ellos lo han dicho, o sea, sí. Muchos de ellos han tenido un testimonio más o menos similar. O sea, nada que ver las armas de Maradona en el 86 con las de Messi en el 22. Para mí no. Para mí fueron infinitamente superiores las que tuvo Messi en ese título conseguido en Qatar 2022. Insisto, todos eran buenos jugadores, pero había algunos jugadores, fíjate nada más, o sea, cómo ha cambiado, cómo se ha posicionado de una manera diferente el fútbol, que no tenían equipo cuando los convocan para ese Mundial del 86. O sea, había jugadores que no tenían equipo y algunos otros que sí tuvieron una carrera incluso en el extranjero, como por ejemplo Burruchaga, que jugó en el Nantes de Francia, pero que no estaba ni cerca de lo que vivimos recientemente, por lo menos en mi consideración. O sea, yo sí le doy mucho valor a lo de Messi. También creo que sin Messi no hubiera Argentina salido campeón, eso me queda clarísimo. Claro. Argentina es campeón porque lo tiene a Messi, pero el peso que representó Maradona en ese Mundial del 86, para mí no lo vamos a volver a ver nunca en una consagración mundial. Para mí no lo vimos con Pelé, porque en ese 58, por ejemplo, en donde Pelé ya empieza a exhibir con 17 años un talento extraordinario, había muchos otros jugadores que estaban incluso por encima. Cuando recordamos al Brasil del 70, en donde Pelé era la superestrella, pues recordamos a muchos otros jugadores que estaban prácticamente en el mismo nivel de consideración, Riveliño, Tostao, Gerson y muchos otros. O sea, Pelé fue la superestrella, la gran imagen, pero cobijando a Pelé hubieron otros, por lo menos 5, tal vez 6 grandes talentos que acompañaron a esa selección de Brasil. Nunca vamos a ver un título mundial de una selección con tanto peso individual como lo que el Maradona le representó a esa Argentina del 86. Oye, dime algo. ¿Quiénes son los herederos a estas joyas? ¿Quiénes son los herederos al gran trono de la excelencia del fútbol? Porque estamos apenas saliendo de la época de Cristiano y de Messi. En esta salida se nos metió Kylian Mbappé, que traía ritmo para acabar con todos los récords, pero como que ya se asentó un poquito. Y al mismo tiempo tenemos al joven Lamine Yamal con sus 17, 18 años. ¿A quién le pertenece el futuro del fútbol mundial? Pues mira, pareciera, vamos a ver en lo de extradeportivo cómo se va comportando, pero a mí lo de Lamine Yamal me está encantando. Me está encantando, no siempre sus declaraciones, es ahí donde vamos a ver de qué manera va desarrollando su carrera, pero tiene absolutamente todo el potencial. Y mira que hace poquito él generaba una declaración que a muchos no les gustó, hablando acerca de que Cristiano tenía la capacidad física y Messi el talento,
y que Lamine Yamal tiene los dos. Cabrón. El talento y la capacidad física. O sea, casi se hizo una combinación. Lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de los dos, exactamente, lo tiene Lamine Yamal. Y la declaración pudo parecer soberbia. Y seguramente tiene un toque de soberbia, pero también tiene un toque de realidad. Es cierto. Totalmente. O sea, tiene un talento sobresaliente. A los 17 años, lo que ha hecho a los 17, incluso desde los 16, pues no estuvimos ni cerca de vérselo ni a Cristiano ni a Messi. Eso también es una realidad. Después, ¿qué vaya a pasar con él? No lo sabemos, pero en cuanto a potencial futbolístico, para mí es la gran superestrella del futuro. Tendría que ser. Después, si hay cosas que fuera de la cancha no le acompañan, que le hagan daño, que perjudiquen su carrera, pues eso ya lo iremos viendo con el paso del tiempo. Pero en este momento, 2025, agosto del 2025, si tú me haces esa pregunta, para mí la gran superestrella del futuro es Lamine Yamal. Después hay otros jugadores que evidentemente tienen esa posibilidad de destacarse, de conseguir algún Balón de Oro. Mbappé, Haaland. A mí, por ejemplo, Florian Wirtz me encanta, es un futbolista que individualmente me encanta, es un talento excepcional. Musiala también es otro jugador que hasta por edad. Jude Bellingham también, desde luego que seguramente lo vamos a seguir viendo ahí, y el hecho de que juegue en el Madrid, pues siempre lo va a poner con un foco de atención completamente diferente. Pero de todos estos mencionados, para mí, la superestrella, el que puede llegar a ser esa superestrella del futuro, es Lamine Yamal. Ahora, da la impresión que ya no vamos a alcanzar el nivel de los íconos del pasado. Y esto es algo que está pasando hasta en la música, hasta en las películas, hasta en los actores. Los íconos están terminando. Digamos que la atención está dividida, está pulverizada. Ya no hay un individuo recibiendo tanta atención como antes. Además de eso, las generaciones han cambiado. Yo lo que no le encuentro a Lamine, lo que no le encuentro a Mbappé, lo que no le encuentro a Haaland, a diferencia de la otra generación con Messi y con Ronaldo, es esta capacidad y esta durabilidad de hacerlo 15, 20 años, Hugo. Sí. Eso es para mí mi gran duda con esta nueva generación de talentosos. Sí. Si van a tener el deseo, la capacidad, el aguante para mantenerse tanto tiempo en la cima como lo hicieron los otros. Y yo pienso que no, ¿eh? Tampoco. Yo pienso que no. Pero incluso si te vas a la etapa anterior a Messi y a Cristiano, creo que en ese sentido esa paridad futbolística y esa gran rivalidad, si podemos utilizar el término, entre Cristiano y Messi, creo que eso no lo vamos a volver a ver, porque si tú ves qué tan longeva fue en el alto nivel, en el super nivel, pues la carrera de superestrellas como Platini o como Zico o como Maradona, Van Basten, Gullit, si te vas un poquito más hacia atrás, pues lo de Pelé, su carrera fue tal vez un poquito más longeva, ese es otro de los que podría entrar en esa consideración, pero en términos generales, las carreras en el tope de las superestrellas, Ronaldinho, ¿cuánto duró, por ejemplo? Ronaldo, las lesiones. Ronaldo, que desafortunadamente el fenómeno fue afectado por tantas lesiones, pues no hay nadie que esté ni cerca de durar tantos años en la élite. O sea, creo que en ese sentido, a Messi y a Cristiano, además de la calidad extraordinaria de haber sido en su momento los que dominaron el fútbol, a ellos dos particularmente los vamos a recordar por eso. Por haber tenido carreras tan longevas, por jamás haberse visto involucrado en escándalo. De verdad, esto es impresionante. Para dos superestrellas de ese nivel, nunca haber tenido contacto, roce de ningún tipo con situaciones que pudieran afectar directamente su carrera. Eso no creo que lo volvamos a ver. No lo vimos antes y no lo vamos a ver, creo que después de Cristiano y Messi. Esos dos, para mí, en ese sentido, se van a coser siempre aparte. ¿Los ves a los dos en el Mundial? Sí. Obviamente, ¿no? Sí, pero totalmente. Ahora, 10 años atrás no daba el cálculo para verlos en México. Sí, no. 10 años atrás no, ya lo veía, ya lo empezabas a ver muy lejos. Sí. Yo me acuerdo cuando íbamos llegando a este Mundial del 22 se hablaba la última oportunidad de Messi, esta es la última y nos vamos. En el caso de Ronaldo. Y la verdad es que es un gran privilegio que hayan logrado mantenerse bien físicamente, mentalmente, etcétera, enfocados. Y los vamos a tener a los dos en el 2026. Con un ingrediente especial, Hugo. Yo entiendo que el Mundial arranca en México, pero se va a Estados Unidos y en su mayoría se juega en Estados Unidos. Pero no deja de ser un país en México, no deja de ser un país, un Mundial que arranca en el Estadio Azteca, que es el lugar que vio la consagración de Pelé y Maradona. Sí.
Este es un lugar mágico para el fútbol mundial. Es uno de los grandes templos, el Estadio Azteca. Y por aquí van a pasar las figuras del 26. Sí, totalmente. No, esa misma consideración creo que la teníamos todos. O sea, hablando particularmente de Cristiano y de Messi, que el 22 hubiera sido para los dos, sobre todo para Cristiano, porque es 2 años más grande, el último de los mundiales. Y ahí otra vez volvemos a lo mismo. O sea, la capacidad que han tenido para hacer tan longeva su carrera, de verdad es excepcional. El cuidado, obviamente se han visto favorecidos por la tecnología, la recuperación y todo lo que representa en ese sentido la tecnología en el aporte, pues para evitar lesiones y para mantenerse físicamente, pero es de verdad sobresaliente. Y también hay una circunstancia que al final les jugó a favor. El hecho de que el Mundial de Qatar haya sido en diciembre, pues ya hizo un periodo no de 4 años, sino de 3 años y medio. Se acortó. Este periodo mundialista no es de 4, realmente termina siendo de 3 años y medio, y eso también desde luego que favoreció para que veamos en este Mundial, ahora sí seguramente a los dos en su última gran experiencia mundialista, y va a ser sensacional porque los dos ya no tienen el mismo aporte en sus respectivas selecciones, pero siguen siendo esos dos íconos. Ahora le corresponderá a los otros. Ahora le corresponderá a los Rafael Leao, a los Diablito Echeverri, a los Enzo Fernández, a los Bruno Fernández. Ellos son los que tienen que levantar la mano, porque Cristiano Ronaldo y Messi levantaban la mano y daban la cara por sus selecciones cuando ellos estaban en proceso de ser estrellas. Ahora tienen que ser ellos los que levanten la mano, porque pues evidentemente que el paso del tiempo ya les va a generar que Cristiano y Messi estén en el Mundial, tengan relevancia, sean las grandes figuras, pero que ya en cancha, pues desde luego, y es absolutamente comprensible, ya no sean seguramente del aporte que tenían hace 5, 7 o 10 años. Oye, fue muy feo ver la manera en la que el Real Madrid se fue eliminado del último Mundial de Clubes. Fue tintes de masacre deportiva lo que les hicieron. Sí. ¿Tiene algo de qué preocuparse la afición merengue, Hugo, o es un descalabro casual la forma en la que perdieron? Yo pensaría que la palabra preocuparse no, ocuparse evidentemente sí, y se han ocupado. Okay. Han traído a un director técnico que encaja perfectamente con la ideología y con lo que pretende el cuadro del Real Madrid, como es Xabi Alonso, después de lo que hizo en el Leverkusen. Han reforzado al plantel consistentemente, han llevado a los jugadores que pretenden se conviertan en esas grandes figuras, y después, pues al final, este es el fútbol competitivo. O sea, este es el fútbol competitivo que te da al Real Madrid como el campeón de la Champions, y en menos de un año puede recibir una goleada de estas características, al Manchester City, que estaba en la élite, que dominaba el fútbol mundial, que merecidamente ganó esa Champions, y que el torneo pasado se fue sin un solo título. Así es el fútbol y así son las curvas de rendimiento, y seguramente lo entenderán ahora, trabajar en función de que otra vez el Real Madrid, el City y aquellos equipos que no tuvieron una buena campaña la anterior, que otra vez estén allá arriba, han trabajado en ello, y me parece que en los dos casos, y hablando particularmente del Madrid, porque me lo preguntabas, pues han hecho lo necesario para que otra vez, por plantilla y por dirección técnica, estén compitiendo donde históricamente tiene que estar. A ver, parece que uno de los grandes retos del Real Madrid, de lo último de la anterior gestión ahora, es cómo termino por aprovechar el máximo de Kylian Mbappé en este equipo. Yo siento que no terminan por encontrarle su lugar en el terreno de juego. Sí. Si es un segundo delantero, como lo ha hecho frecuentemente, si explotando por izquierda sigue siendo su mejor versión. Lo ha desprestigiado mucho a Mbappé el campeonato del Paris Saint-Germain. Todos esos audios, todos esos videos de Luis Enrique hablándole de que Michael Jordan defendía antes de atacar, todos esos videos en donde dice, hoy no controlo todas las situaciones de juego porque hay uno que es un desordenado, pero el día que se vaya ese desordenado voy a controlar todo, y resultó que pues sí controló más, no sé si todo, y terminó ganando la Champions. Le ha bajado un poco a Mbappé. Creo que es inclusive hasta normal que tenga alguna especie de golpe. Y la afición del Real Madrid sigue pensando cuál es esa mejor manera de acomodar a Kylian Mbappé. ¿Dónde crees que debe de jugar en el Real Madrid? Sí, está claro que como ese 9 no le sienta, no le gusta, no se siente tan cómodo. Ahora, es impresionante, y aquí podemos demostrar de esta forma la calidad extraordinaria de Mbappé, porque jugando en una posición en donde tal vez no es lo más explotable, mira la cantidad de goles que hizo.
Pues es de verdad una es verdad. superestrella. O sea, terminó siendo uno de los mejores goleadores del fútbol europeo, actuando en una posición en la que tal vez no es la que mejor le siento. O sea, imagínate si Xabi Alonso le logra encontrar ese sitio. Sí, no es un 9. Y jugó de 9 toda la temporada pasada, se siente más cómodo cuando viene de afuera hacia adentro, cuando tiene más espacio, más frontalidad hacia la portería y hacia los adversarios. Está claro que esa es la manera en la que jugó en el Mónaco, donde nos empezó a deslumbrar en aquel equipo de Leonardo Jardim, en donde llegó al Paris Saint-Germain, en donde jugó en la selección de Francia, se siente más cómodo con espacios. Y vamos a ver de qué manera esa será responsabilidad de Xabi Alonso de encontrarle el mejor sitio, de hacer que la convivencia de Vini, que también normalmente juega recargado a la banda de la izquierda, y de Mbappé, sea la mejor para explotar a los dos jugadores y para ponerlos allá arriba, porque también está claro que el nivel futbolístico de Vini en este último tiempo ya no es ese que venía reclamando Balón de Oro. Está muy lejos de ese Balón de Oro, que estuvo muy cerca y que lo pudo haber hasta ganado totalmente. Hubiera sido tal vez justo para muchos que Vini, después de semejante rendimiento individual, ganara el Balón de Oro. Bueno, pues su rendimiento en el torneo pasado fue bueno, pero no tan bueno como el de esa versión que lo puso allá arriba para contender en el Balón de Oro. Entonces, esa será responsabilidad de Xabi Alonso. Ahora, qué tranquilidad tener a un director técnico como Xabi Alonso, que va a buscar todos esos mecanismos y esos recursos para explotar, no solamente a ellos dos, para explotar la mejor versión de Camavinga y la mejor versión de Tchouaméni y la mejor versión de Güler. Ya lo vimos en el Mundial de Clubes, partiendo casi como un doble contención. Los García Y también, desde luego, lo de Jude Bellingham, porque Jude Bellingham es otro jugador que si logra explotar el mejor de los niveles, jugando en el Real Madrid, va a pelear por el Balón de Oro, no tengamos ninguna duda. Yo le noté en el Mundial a Xabi Alonso algunas como dudas, tal vez. Es normal que esté probando. Creo que fue buena idea que llegara al Mundial de Clubes, porque en el Leverkusen Alonso fue muy famoso por el estilo de juego que llegó a alcanzar su equipo. Pero era un equipo muy definido con 3 centrales y con carrileros. O sea, línea de 5, línea de 3, como usted le quiera decir. Yo vi que la intentó jugar un poco al principio en el Real Madrid. De hecho, todo tiene que ver con la posición de Tchouaméni, ¿no? Si Tchouaméni es el central, si Tchouaméni es el contención, entra, sale. Pero creo que no la tiene definida al 100. Y si nos ponemos a dar un poco de memoria, ¿cuándo hemos visto jugar al Real Madrid con línea de 5? Sí, no. Eventualmente algún partido con Mourinho, yo lo recuerdo, pero en casos específicos. No está como su formación base, pues, sí, no. O de donde puede partir todo. Yo creo que es una de las cosas que Xabi Alonso va a ir tomando en cuenta y que es una de las cosas que va a tener que definir. Porque es increíble cómo de un pico tan alto, no recuerdo el partido, ¿cuál es el partido donde se conectan los carrileros? Que fue impresionante porque era García por un lado, Trent Alexander por el otro. Tienen un pico fenomenal, ¿no? Donde todos estábamos hablando, mira, en tan poco tiempo, la idea de Xabi Alonso, se conecta el carrilero derecho con el carrilero izquierdo, ya lleva García 2 goles, impresionante. ¿Cómo pasamos, Hugo, en cuestión de días? Sí. Al desastre que fue contra el París. Sí, de acuerdo. Y es seguramente la asignación que en este momento tiene, claro, el cuadro. El día de la Juventus, que le dieron una pasada. Superiores de principio a fin, y entre otras cosas, se destacó esa capacidad por banda. Sí, yo tampoco visualizo al Real Madrid jugando con 3 centrales. Raro. No lo veo. Una de las situaciones que seguramente más se le destaca a Xabi Alonso en su etapa en el Leverkusen fue potenciar niveles futbolísticos de jugadores que no los teníamos tan en el radar. O sea, Frimpong terminó siendo una superestrella, Tapsova, Ta ya venía siendo de selección, pero creo que alcanzó su mejor rendimiento. Guerreiro. Bajo la dirección técnica. Grimaldo, sorry. Izquierda. ¿Quién más de los jugadores que... Xhaka fue en el medio campo una superestrella. No, la verdad es que esos rendimientos individuales se vieron potenciados por la capacidad de la estrategia y ahora será exactamente lo mismo que esperemos del Real Madrid. O sea, imagínate nada más si estas superestrellas, si lo logró hacer con jugadores de otro nivel, porque claramente Boniface, por ejemplo, es un delantero de otro nivel y lo puso allá arriba. Después se lesionó y tras la lesión ya no volvió a ser el mismo el nigeriano. Pero todos estos jugadores, la verdad es que los teníamos en una consideración de buenos, sí, tal vez muy buenos, pero no superestrellas. Y ahora va a tener en plantilla 6 o 7 superestrellas que si los logra engranar en el trabajo colectivo,
pues el Real Madrid va a estar allá arriba otra vez y además con características de juego completamente diferentes a las que nos regalaba Carlo Ancelotti. Sabemos cómo jugaba Carlo Ancelotti, sabemos cuáles eran sus condiciones. Si logra establecer sus condiciones de estrategia Xabi Alonso, no solamente vamos a tener al Real Madrid ahí arriba, sino además lo vamos a tener jugando de manera espectacular. ¿Cómo ve Hugo Salcedo el fútbol? ¿Cómo te gusta ver el fútbol? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta verlo en casa? ¿Te gusta verlo en algún lugar? ¿Tienes algún ritual? El único ritual que yo podría marcar de un partido viéndolo es que me encanta quitarle el sonido. Eres de esos. Me encanta. En la casa, en tu casa, tengo 3 monitores y normalmente estoy viendo, pues si hay 3 partidos, pongo 3 partidos. ¿Y a ni uno le das el sonido? Sí, ahí sí. Okay. Si veo 3, sí. O sea, si estoy en 3 partidos, sí. El principal no lo escucho, solamente lo veo, es en el que más me concentro. Y los otros 2 sí los voy monitoreando desde la narración. Ya. Estás alerta a través de la narración. A través de la narración, ahí sí voy volteando, pero me concentro en uno. Si veo un solo partido, le quito el audio. Me encanta verlo sin audio y concentrarme plenamente en el juego, porque pues también es inevitable que si tienes la narración, pues empiezas a ver el teléfono, te puedes distraer con alguna otra cosa y ya te vas guiando con la narración. Si no tienes la narración, te concentras plenamente en el partido. Entonces, a mí me encanta lo que hace, por ejemplo, Sky aquí en México, que te da el sonido ambiente. A mí me parece genial. O sea, ese es el estado óptimo en el que a mí me encanta ver el fútbol. Sin narración, con el sonido ambiente, es para mí la forma ideal. Y esa era la forma en la que mi maestro Don Robert veía el fútbol. Él nos aconsejaba eso. Sí, él lo veía sin sonido. Ajá. Y él hablaba que era inevitable que tanto los comentarios, las opiniones, los puntos de vista de la narración y de la crónica se te fueran como quedando. Y él decía, me van como ensuciando mi criterio. Yo quiero estar concentrado en lo mío. Que sea mi punto de vista, mi criterio y mi análisis cuando se termine el partido sin influencia de absolutamente nada. Sí, también pasa. Correcto, también. correcto, no lo totalmente. hago tanto por eso, sino más bien por el hecho de que disfruto mucho más el juego teniéndolo sin la narración, pero sí, inevitablemente puedes de alguna manera influenciarte por algún comentario que se haga en el partido y así partes limpio. Lo viste y lo analizaste por lo que tú consideras. Tú tienes obviamente este expertise y esta gran pasión por el fútbol internacional, pero al mismo tiempo te mama la Liga MX, ¿no? Sí, por supuesto. No, es nuestra liga y así la veo, ¿no? Me encanta. Ok, ¿qué es lo que hace que nos sintamos como tan orgullosos de este producto llamado Liga MX? Que inclusive teniéndolo día por día en la comparación con un fútbol superior, nos sigue encantando, nos sigue gustando y lo seguimos y lo vamos a seguir consumiendo y gozando. Es que para mí es eso, el sentido de pertenencia. Es mía, eso es la liga de mi país, es mi liga, es mi torneo, que después tiene un chingo de cosas que obviamente nos gustaría que fueran diferentes. Claro, por supuesto. Cantidad de detalles que nos encantaría que mejoraran, pero por supuesto que los hay. Pero al final, para mí es eso, es ese sentido de pertenencia de decir, es mío. Con todas sus imperfecciones, es la mía, es la nuestra. Sí. Y cuando la tengo, la disfruto. Y cuando no la tengo, la extraño. Y cuando vuelve, otra vez me vuelve a poner contento. Y otra vez vuelvo a hacer seguramente los mismos señalamientos acerca de cómo puede ser posible esto, cómo puede ser posible aquello, cómo no mejoran en esto, no chinguen. Pero pues al final es la nuestra y nos encanta y por eso estamos siempre ahí. Oye, ¿qué piensas de esta rivalidad muy digital que se ha dado entre el fútbol argentino y el fútbol mexicano? ¿La veías venir? No, la verdad es que no. A mí me sorprende. Si te da hueva, se vale. No. Porque sí está bastante tóxico el asunto. Sí, está muy cabrón, muy cabrón. A mí, por ejemplo, particularmente, me duele porque yo consumí el fútbol argentino en esos finales de los 90s, aquel equipo de Bianchi, de Boca de Bianchi. Me encantaba el fútbol argentino. Veía absolutamente todo lo que podía del fútbol argentino, las competiciones internacionales, Sudamericana, Libertadores. Me encantaba. Aquí pasaban el Clásico del Domingo en México, lo que le llamaban el Clásico del Domingo. No me lo perdía. Los programas, fútbol de primera, era para mí un infaltable. Es más, hasta los grababa en pinches formatos que ahora ya ni se ven. Fútbol para todos, fútbol más relajado, todos, pero muy bueno, ¿no? Todos esos. Nos fue metiendo y nos fue haciendo familiares con el fútbol argentino.
argentino, y luego ya cuando lo combinamos en Libertadores y Sudamérica con los equipos mexicanos, pues fue una bomba para todos. Claro. A mí, por ejemplo, me encantaban las previas de 3, 4 horas. Llega la barra de Boca, llega la barra de River. La verdad es que para extender un partido de fútbol y venderlo y disfrutarlo en toda la extensión de la palabra, pocos como los argentinos, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, hoy sobre todo las nuevas generaciones nos traen en esta rivalidad. Creo que tiene que ver un poco con que en un bloque de 10, 15 años se toparon las caras selecciones argentinas y mexicanas en varias ocasiones. Obviamente la gran mayoría de ellas, Argentina saliendo el victorioso. Pero creo que tal vez se dio en una etapa muy formativa de una generación más joven. Sí, totalmente. ¿Sabes? Y se fueron como marcando esos momentos. Además de cuestiones sociales y normales que tienen que ver con todo eso. Pero dime algo. ¿Sí es mejor la Liga Mexicana que la Argentina? Pero totalmente. Sí, ¿verdad? Completamente. No. Es que hoy, y señalando que obviamente a la Liga Mexicana hay una enorme cantidad de circunstancias que la harían mucho mejor, pero hoy la Liga Mexicana, por infraestructura, por nivel de competencia, por lo que representa la inversión, porque ahí la inversión, pues evidentemente te posiciona de una manera diferente, no es casualidad que en época reciente haya venido Sergio Ramos, Sergio Canales, Guiñac, Ronaldinho y muchos otros jugadores que en su etiqueta de superestrellas, campeones del mundo incluso, que hayan decidido venir a la Liga MX. No es casualidad, o sea, evidentemente que preguntan, ¿cuánto voy a ganar? Desde luego, pero después, ¿cuántas veces Ángel Correa, a cuántos jugadores les habrá consultado de si venir o no venir a Tigres? Y todos ellos, obviamente, influenciaron para que decidiera venir, o sea, no es casualidad. Es el reflejo de dónde está posicionada la Liga Mexicana en este momento. Después, en lo deportivo, creo que Brasil está por encima. Sí, y lo vimos en el Mundial de Clubes hoy. Los equipos brasileños también con una enorme inversión se han posicionado allá arriba. Se refleja en las Libertadores y en las Sudamericanas, porque prácticamente todas se las disputan los pinches brasileños últimamente. No es casualidad. Y Estados Unidos también es un mercado que evidentemente ha crecido mucho y que va a seguir creciendo. La liga ha crecido, se ha posicionado, pues desde la calidad de vida que le dan a las grandes figuras que vienen, caso Messi y muchas otras, pero no, por supuesto que hoy la Liga Mexicana en lo deportivo, en la infraestructura, en la inversión, está por encima de la Liga Argentina. Después, los argentinos han entendido perfectamente cómo jugar su negocio, cómo beneficiarse del talento que tienen. Y los grandes talentos no están en Argentina. O sea, los grandes talentos muchos ni siquiera juegan en Argentina nunca. O a lo mejor después regresan por el amor y el cariño que le tienen a los equipos. Pero si vemos ahorita las grandes estrellas que son los que van a venir en el cambio generacional, nadie jugó en Argentina. El Diablito Echeverri jugó muy poquito. Thiago Almada jugó muy poquito, porque sí jugaron, pero jugaron muy poquito. Simeone. Después Zule, que también es otro de los jugadores que seguramente va a dar el salto, no jugó. Y así si nos ponemos a ver las figuras jóvenes de menos de 23 años, que son los que van a dar el cambio generacional de la selección de Argentina, no jugaron en la Liga Argentina. Eso lo han entendido perfectamente, que vayan y se terminen de desarrollar en clubes europeos. Y después, pues aquí en la Liga Argentina vamos conviviendo con nuestras buenas, regulares, malas, porque eso sí es ciertamente paradójico. ¿Cómo entender que una liga de tan bajo nivel como la Argentina, que hoy lo tiene, porque para mí es una liga de muy bajo nivel, y son los campeones del mundo? Pues porque no juegan ahí, obviamente, porque ellos juegan en las mejores ligas y terminan de desarrollarse y formarse, se van muy joven allá. Eso lo han entendido perfectamente, tanto ellos como los gringos. Los gringos también saben que la MLS es su liga de espectáculo. Es la liga para darle fútbol de consumo cada fin de semana y entre semana a los aficionados, pero que sus grandes estrellas se van y se desarrollan fuera de Estados Unidos. Eso también lo han entendido de manera perfecta. Tenemos en México la capacidad de lograr eso, porque no es que no lo hayamos logrado antes. Pasó con los Dos Santos y con Vela en algún momento. Antes de que se desarrollaran en la Liga MX ya se estaban desarrollando en Europa. Ese es el ejemplo, claro, exacto. Pero me da la impresión que fuimos perdiendo fama. Porque esto es de prestigio, Hugo. Sí. El jugador argentino tiene una cierta fama, lo conocen en Europa y eso le va abriendo las puertas a los más jóvenes que van llegando. Confían en el argentino. Sí. Hay un catálogo, incluso nos contaba Carlos López, que hay un catálogo de jugadores. Y en ese catálogo de A, B, C, D, así están rankeados, digamos, los jugadores del mundo entero. Y los argentinos son A. Hoy los franceses son A. Hoy los españoles son A, y así nos vamos a la B.
¿Qué seremos nosotros? ¿Un C? D. ¿Somos D? D. La ¿Y generalidad. sí crees que es correcta la calificación D? Tal vez sí. A ver, con la apertura y la globalización hoy, ves los africanos que hay, los asiáticos que hay, la cantidad y la calidad, y tal vez sí nos han superado ya como Sí, mercado. sí, sí. Por ejemplo, Colombia, lo bien que ha trabajado Sí. y lo bien que se ha posicionado. Hoy somos D. En la generalidad y algunas excepciones, el futbolista mexicano está catalogado dentro del ámbito europeo como futbolistas D. Y ese catálogo, supongo, lo tienen los clubes, los representantes. Todos, exacto. Los representantes, los clubes, los cuerpos técnicos y la valoración en general que le dan el fútbol europeo al fútbol mexicano, que tampoco se consume tanto. Nos contaban algunos mexicanos que están ahora en Europa o que han tenido experiencias, y nos contaba a mí, por ejemplo, Rodrigo Íñigo, exjugador del América, y que tuvo una etapa que tal vez como jugador no fue tan sobresaliente, pero que ahora lo está haciendo muy bien en su etapa de pantalón largo. Cuando le preguntábamos, ¿el fútbol mexicano se ve, se observa, se analiza? Y me dijo 0. Nada, no lo conocen. Después, si nos traen un video de algún jugador mexicano, pues ya es un compacto de imágenes, pero que el europeo esté al pendiente del fútbol mexicano, nada, no existe, no aparece en el radar. Sí, no somos prioridad. No somos prioridad. No somos prioridad. Y la verdad es que con todo y los alcances que hay el día de hoy, a veces uno se cicla a estos jugadores que son de casa. Cuando empiezas a abrirte un poco a los diferentes torneos internacionales, no los... Lo que pasa en muchas ocasiones es normal. La mayoría de la gente lo que ve es el fútbol top de Europa. Sí. O sea, ve al Real Madrid, ve al Barcelona, ve a los grandes equipos. Pero cuando empiezas a sumergirte en los equipos de mediana calidad o de baja calidad, te das cuenta que hay jugadores de todo el mundo, probablemente con mayores cualidades de jugadores mexicanos que están inclusive hasta más caros, ¿no? Sí, completamente. Dices, oye, hermano, ve el central que hay, ve el carrilero que hay. Se entiende por qué terminamos perteneciendo como a una generación D o a una calidad D. Por el otro lado, ¿qué piensas de esta estrategia estilo como Florentino Pérez de tratar de comprar antes de que cuajen? Así se llevó a Vinicius, se llevó a Rodrigo, se llevó a Enric. De alguna u otra manera se lleva a Mastantuono de esa manera. Valverde, ya no esperar que piquen y tener que ir a comprarlos en 80 millones, sino tratar de que encuentren ese pico conmigo. Sí. Pues mira, al final los equipos están de alguna manera obligados a encontrar los mecanismos en lo financiero, en lo económico y en lo deportivo para tratar de sacar el mejor de los dividendos. Y estos equipos pues lo hacen realmente de las dos formas, porque hay muchos jugadores que compran siendo jóvenes, sin ser estrellas, con la intención obviamente de que se consoliden. Y después también el Madrid, el City y todos estos equipos traen a las superestrellas. O sea, al final estos equipos tienen que encontrar mecanismos de toda forma, porque siempre tienen que estar compitiendo ahí arriba, siempre tienen que dar resultados, siempre tienen que estar en la intención de ganar títulos. Y pues por eso algunos, los jóvenes que no están consolidados, que tratamos nosotros de hacer superestrellas, y otros que definitivamente ya lo compro a un Mbappé, que está como una super mega estrella. O sea, al final, pues estos equipos están obligados a encontrar todo tipo de mecanismos y lo intentan de todas formas. ¿Jala o no jala la Leagues Cup? ¿Sí quema acá o no quema acá? No, sí, por supuesto. A mí me encanta. A mí me encanta este torneo. Está buena. Sí. Porque creo que había un menosprecio generalizado al fútbol de Estados Unidos. Porque históricamente, obviamente, la Liga MX fue superior. Sí. El tema es que ellos han crecido de manera muy acelerada a partir de inversiones y de muchas cosas que tienen que ver con la infraestructura, con la organización, con la planeación. La Liga de los Estados Unidos ha crecido muchísimo. Yo sí la sigo viendo por debajo de la Liga MX, pero también sigo haciendo un señalamiento. El día que la MLS esté por encima de la Liga MX, si esto llega a suceder, y creo que va a suceder, no sé en cuánto tiempo, pero va a pasar, el día que esto suceda va a ser absolutamente irreversible. O sea, ya la Liga MX ya no va a tener recursos como para decir, ¿sabes qué? Ahí vamos otra vez porque queremos ser nuevamente superiores a la MLS. Ya no va a haber forma, porque su estructura, su organización, su inversión, los va a mantener ahí, o sea, los va a posicionar y de ahí
para adelante. Ellos han crecido, se han acercado, cada vez están más cerca del nivel futbolístico de la Liga MX, y cuando nos logren superar, entonces sí ya nos chingamos, entonces sí ya no va a haber manera en la que la Liga MX supere, ya vamos a tener que ver a otras fronteras y a otras ligas para tratar de equilibrarnos, ¿eh? Y esa es uno de los argumentos para formar la Leagues Cup. Es como una especie de si no puedes con ellos, termínate uniéndote. Sí. ¿La Leagues Cup de alguna otra manera es el proyecto o es lo que avisa la posibilidad de una liga binacional? Y entiendo que hay muchas cosas que habría que resolver con FIFA, pero sí puede existir un mundo no muy lejano en el cual, para que México siga manteniendo su competitividad alta como liga, tal vez tenga que juntarse con los equipos de la MLS. Completamente. Porque sí, una vez que nos pasen, ya no los vamos a alcanzar. Y lo que sí me preocupa un poco, Hugo, me da un poco de coraje, yo espero que sean agradecidos, porque se están haciendo buenos jugando contra nosotros. Sí, por supuesto. O sea, nos están utilizando a nosotros de escalón para después olvidarse de. Se están haciendo buenos jugando contra nosotros. Sí. Voy a ir más allá de la cancha. Están cultivándose futbolísticamente hablando, jugando contra nosotros. La cultura del fútbol depende de los equipos de la Liga MX todavía en Estados Unidos. Y además ellos tienen una enorme ventaja que nosotros no gozamos de la misma forma, que ahora ya también la hemos visto replicada pues con prácticamente todas las selecciones importantes en Europa. O sea, la multiculturalidad que tiene Estados Unidos y ese aspecto totalmente diverso en cuanto a las capacidades físicas y futbolísticas, nosotros no las tenemos. Ellos tienen a los que son de origen africano, a los que son de origen balcánico, a los que son de origen latino, y cuando conformas a nivel de selección, y es ahí donde sí se han quedado cortos, hay que señalarlo, Estados Unidos se ha quedado muy corto en el tiempo reciente, porque si tienes esta enorme facultad de poder adaptarte a diferentes capacidades físicas, de los balcánicos, de los africanos, de los latinos, de los norteamericanos, de los estrictamente estadounidenses. Imagínate nada más las posibilidades que tienes para conformar una gran selección, y ahí se han quedado muy cortos. Yo no sé por qué estos grandes jugadores, cuando llegan a la selección por alguna razón, no rinden ni cercanamente. Pulisic seguramente es el más claro ejemplo. Una gran estrella, una gran figura a nivel de clubes. Su temporada con el Milan fue muy buena. Viene con selección y es uno más. Y es parte de la crítica que ha elevado Landon Donovan, por ejemplo. Pulisic en selección ha sido uno más, un jugador promedio, cuando en clubes ha sido un muy buen futbolista. Entonces, esa es otra ventaja que claramente tiene la selección de los Estados Unidos, el poder gozar de una enorme cantidad de culturas internas a la hora de conformar una selección. Por momentos creo que quieren tratar al fútbol, soccer, como un deporte más, como ellos tratan a todos sus deportes. Y de alguna u otra manera yo creo que la cultura futbolera es lo que les ha fallado en una gran ecuación. Pero bueno, se están futbolizando, digamos, poco a poco. Lo que es un hecho también es que hay una tendencia de México como de ver siempre hacia arriba a los Estados Unidos. Siempre creemos que lo que es allá es mejor. Y de alguna u otra manera, el caos novelesco de México hoy lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos es el que separó a Berhalter, es el de la historia con el papá de uno de los jugadores con Reina, es el que ha estado en los juzgados, es el que contrató a Pochettino y no les está funcionando. Son los exjugadores de Estados Unidos los que hoy están moviendo el agua, empezando por Landon Donovan, por Tim Howard y compañía. Hoy Estados Unidos es un caos, a un año de su Copa del Mundo. Sí, es increíble porque dejaba la sensación de que el proyecto iba encaminado de gran forma, de que estos grandes talentos que se fueron muy jóvenes, ahora que hablábamos acerca de la manera en la que los proyectaron muy jóvenes, sin jugar prácticamente en los Estados Unidos, que para este 2026 iban a llegar consolidados, con una idea, con un proyecto, con un rendimiento en cancha, y la verdad es que tienen muchísimas más dudas que hoy México. Es increíble, pero ellos tienen y van a llegar a su mundial con muchísimas más dudas de lo que puede ofrecer el equipo mexicano, y lo vimos recientemente con la participación en Copa Oro. Oye, ¿llegará Morita de titular para el 26? Pues tiene todo, pinta todo para que pueda llegar a ser titular, ¿eh? La verdad tiene un talento extraordinario en diferentes posiciones que lo pongas, es un jugador que te rinde, y pues me parece que es de esos futbolistas que se van a aprovechar de una gran inercia para llegar no solamente al Mundial, sino para levantar la mano, para que esa productividad, como lo vimos en la Copa Oro, le permita ser titular. Yo creo que sí. Si me tuviera que jugar en este momento, yo creo que sí.
Sí, sí, yo también creo que la va a mantener. Creo que hay que meterlo en la mezcla a la competencia. O sea, creo que Montiel tiene que tener su oportunidad también. Sí. ¿Verdad? Lo va a estar ahí. Ahora me ha gustado mucho la manera en la que han levantado nuevamente la mano tanto Tecatito como el Chucky. Coincido, esos dos tienen que meterse a la mezcla. Que creo que ya los habíamos borrado, claramente ya los habíamos quitado de las perspectivas y panorámicas para el Mundial, y los dos, hablando en cancha, estrictamente en la cancha y con buenos resultados, los dos están otra vez ahí con la mano arriba, ¿eh? Sí, tienes que abrirle la competencia. Sí. Pon al Chucky, pon al Tecate, que vengan a presionar a Alexis y al Piojo, que hoy son los titulares y que a veces parecen estar muy acomodados en selección. Totalmente. Que vengan a presionar al Chino, que se perdió un poquito en Europa, ¿no? Quiñones. Y el Chino como que también ya tenía su lugar, al mismo Quiñones. Agregaría también la presión en el centro del ataque. Vamos, ese segundo centro atacante que es el Chaquito Jiménez, él también tiene que entender que no tiene nada asegurado, que tiene que volver a hacer goles, que tiene que meterse, que Sepúlveda juega en el Cruz Azul, pero está en un nivel fenomenal. Sí. Si el Mundial fuera ahorita, Sepúlveda va. Pues sí. Garantizadísimo que va. Y después, obviamente, Raúl Jiménez. Y ahí sí, la competencia. Yo no sé si se vaya a concretar esta posibilidad que, según manejaban mucho, de que para este Mundial la lista iba a ser no de 26, porque el último fue de 26, sino de 30 jugadores. Si es de 30, órale, pues ahí varios de estos nombres que ahorita dimos y que a lo mejor podrían estar medio en duda, seguramente se van a meter. Si fuera de 30. No se ha confirmado, pero tengo entendido que hay enormes posibilidades de que la lista final de las elecciones sea de 30 jugadores. Hugo Salcedo, gracias por venir. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Aldo. Si les gustó esta plática, háganosla saber a través de nuestras redes sociales y compártanlo con su gente. Hasta la próxima.